Un saludo a los y las salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y en cualquier parte del mundo. Y un saludo a los que nos miran en nuestro país. Para todos, un fuerte abrazo. Quiero expresar mi agradecimiento al personal médico y de enfermería de la Clínica Oftalmológica de Saprosar de Santa Ana, dirigida por la doctora Vicky Guzmán y Lucy de Luna. Especialmente un agradecimiento al doctor Gerardo López, al doctor Jorge Luna, a las enfermeras especializadas en sala de operación, Lindaura de Monzón, Wally Carranza de Morán, y también a Guadalupe Pacheco de Ruiz. Para todos ellos, mi amor y mis infinitos agradecimientos. Que todo marche bien en esa importante clínica médica de Saprosar de la ciudad de Santa Ana, que presta un servicio humanitario imprescindible para la gente que necesita mirar bien y sobre todo mirar mejor. Falleció Abraham Zúñiga, profesor de bases magisteriales, fundador del movimiento Nuevo País. Expresamos nuestro pesar a sus hijos, sobre todo a Andreita, a Gloria, a su esposa, a sus hijos, familias, amigos de bases magisteriales. Que descanse en paz, Abraham Zúñiga. Muchas gracias a doña Miriam de Melgar, de la panadería Crazy de Santa Ana. Excelente quesadilla, doña Miriam. Magnífica. Es un gran invento eso de las quesadillas. Un abrazo, doña Miriam. Expresamos nuestro pesar por la muerte del ingeniero Nelson Chacón. Un hombre con mucha capacidad, con mucha sensibilidad social y mucho progresismo. Nuestro duelo a sus hermanos, a José Chacón, a sus padres, a su familia y a sus amigos. Este día vamos a hablar de un acontecimiento que presenciamos en la Asamblea Legislativa en los últimos días de la semana pasada. Se trata de algo normal en la Constitución del país, pero se convirtió en un hecho político de trascendencia. Empecemos diciendo que cuando uno lee la Constitución y estudia la Constitución en frío, no resulta fácil su comprensión. Porque toda constitución de todo Estado expresa justamente la lucha de poderes, el conflicto de intereses y la confrontación al más alto nivel. De tal manera que cada artículo de las constituciones expresa una correlación de fuerzas. Y toda la Constitución es por eso, en primer lugar, un hecho político. Porque expresa los poderes fácticos. Es también un hecho jurídico. Porque se construye de acuerdo a los procedimientos establecidos en las leyes. Y es finalmente un hecho económico. Estas tres cosas funcionan para toda ley. Esto de ser un hecho económico no aparece muy frecuentemente. Pero ocurre que toda ley
ha de tener su expresión correspondiente en el presupuesto del Estado. Sin embargo, la Constitución se ilumina cuando se alimenta directamente del conflicto. Explico esto. Toda Constitución expresa un conflicto, una lucha de poderes y una confrontación de intereses que tienen poder. Un interés es una necesidad organizada. Así se define un interés. Y todo eso está expresado en la Constitución. Pero, repito, esta Constitución se ilumina cuando navega en medio de las aguas incendiadas por el conflicto de intereses. Hasta entonces, el interesado en esa Constitución puede aproximarse con paso seguro a la comprensión de sus textos, a descubrir el sentido de las disposiciones. Y si vos querés, a mirar la ropa interior de las normas. Es decir, a entender cuál es el interés que mueve una disposición. Porque la Constitución, como las leyes, tienen un cierto sentido relativo. No son absolutos. Porque una disposición puede ser de un modo o puede ser de otro modo. ¿De qué depende? Depende de los votos que se tengan a la hora de discutir y votar esa disposición. De ahí viene el sentido relativo de las normas jurídicas. Hoy, el país es aparentemente cruzado por una pugna entre dos órganos, legislativo y ejecutivo. Esa, como hemos explicado antes, no es la confrontación real. Esa es un pleito aparente. Porque en ningún momento como en este, la Asamblea ha funcionado como debe funcionar. En ningún momento hemos visto los vetos del presidente, la superación de los vetos, la participación de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de formación de la ley, tal como lo establece la Constitución. Sin embargo, en el manejo político del fenómeno sanitario de la pandemia, tanto el órgano legislativo como el órgano ejecutivo han sido superados. Y ambos se han anulado mutuamente. Esto es impresionante. El fracaso de ambos órganos por la incapacidad de ponerse de acuerdo. Esto parece simple. No es simple. No es simple. Porque yo no entiendo un acuerdo sin el desacuerdo. ¿De dónde vienen los acuerdos? Vienen de los desacuerdos. Esto puede llevar a una negociación. Hoy, por ejemplo, estamos en una situación que se llama apertura de la economía. Pero esto no tiene normas. Normas jurídicas, es decir, obligatorias, apoyadas en la violencia y en la amenaza del Estado, que esas son las normas jurídicas. Los dos han sido superados. En el camino de esa pugna viene una interpelación. Fíjate, en el momento en que el punto central de la coyuntura tenía que ser la apertura del lunes 24 de agosto, en ese momento crucial de este proceso político,
La Asamblea entra a una interpelación. La interpelación está regulada en la misma Constitución. No hay ninguna novedad, ni es ningún invento. Tampoco puede ser considerado un capricho. Es el ejercicio de una facultad. Pero observemos algo. En ese hecho político, la Asamblea Legislativa, es decir, los partidos políticos, invitan a un funcionario a su casa, que es la Asamblea. Definamos la Asamblea como la casa de los partidos políticos. 2. Esa invitación se hace de acuerdo a las reglas de los partidos políticos que están en la Constitución. Y se hace dentro del juego de los partidos políticos. Y el invitado entre comillas, es una especie de convidado forzoso. Porque el funcionario que es llamado a una interpelación no puede decir que no. Tiene que asistir. Y en determinadas circunstancias, la Asamblea puede recomendar su destitución. Y en determinadas circunstancias, esa recomendación es vinculante para el presidente de la República. No en todas circunstancias, no. En esta interpelación que presenciamos, una recomendación de ese tipo no es vinculante. Bueno, ¿qué ocurrió allí? Este es un espectáculo impresionante. Veamos, yo sé que el pueblo lo miró. Algunos tuvieron la valentía de mirarlo todo, desde el principio hasta el fin. Es una gran valentía. Otros no. Pero, ¿qué ocurrió allí? Los dueños de la casa, los que ponen las reglas, los que ponen el juego, no parecen haber ganado la partida. Mira qué impresionante. Mira qué impresionante. Porque que te derroten en tu propia casa, donde vos conoces todos los cuartos y tenés todas las llaves. Veamos más despacio. Ocurre que la Asamblea Legislativa, que es una figura, no pudo ponerse de acuerdo en adoptar una sola posición como asamblea. Y esto es muy importante, porque los que hablaron en la interpelación no fue la asamblea, fueron los partidos. Y claro, los partidos no se pusieron de acuerdo en un manejo único del invitado. Esto es muy importante. Porque ¿qué es la Asamblea Legislativa? ¿Es una cosa aparte de los partidos políticos? No. No. Los partidos políticos la integran, la constituyen. Son dueños de la Asamblea Legislativa. Bien. Pero como la cosa es así, los partidos políticos expresan la posición y los intereses de una parte. Entonces no se pusieron de acuerdo. Primer punto de debilidad. Segundo punto, nadie a estas alturas podría afirmar con certeza que los diputados que hicieron preguntas habían estudiado suficientemente bien las preguntas. No dieron la impresión
de haber preparado correctamente las preguntas. Aparte de que las preguntas oficiales aparecieron en los diarios. Una segunda debilidad. Pero hay otra debilidad. Ocurre que los partidos políticos hablaron en nombre de la Constitución, en nombre de la soberanía de las instituciones, la pureza de las instituciones. A mí me parece que ahí perdieron, porque uno se puede preguntar, ¿y cuánto vale la Constitución del país para los millones de salvadoreños? ¿Quién invoca la Constitución para defender sus derechos? ¿Quién se considera protegido en su vida y en sus derechos por lo que se llama Constitución? Y si yo, en un hecho político como en una interpelación, invoco como única bandera tremolante en el viento la Constitución, pues estoy tomando un punto muy débil para la gente, débil para el pueblo. Y ante el pueblo, la misma figura del Estado de Derecho es un enigma para la sociedad salvadoreña. ¿Quién sabe lo que es eso? ¿Quién vive eso? Este es un punto muy débil. El interpelado habló desde el punto de vista de los hechos. Y él llevaba una posición política. Sí, claro. Es obligación hacerlo. Es obligación hacerlo. Él estaba obligado a hacer eso. Y si los partidos se comportan de manera transparente, eso resulta de muy fácil manejo y de muy fácil desarrollo. Hubo una pregunta reincidente. Es, ¿a quién obedece un ministro de Defensa? ¿Al comandante general de la Fuerza Armada o a la Constitución? Este es un tema hasta de examen. ¿Quién es el jefe del ministro de Defensa? Se le pregunta esto a un militar. ¿Y qué va a responder este militar? Es el presidente de la República. Si es el comandante de la Fuerza Armada. No. Y cuando él dice esta respuesta, está cumpliendo la Constitución, porque así dice la Constitución. No habían preparado bien sus preguntas. Esto es increíble. Uno veía ese espectáculo y no creía lo que estaba viendo. Estaba esperando las preguntas. Ahora, esto se prolongó a altas horas de la madrugada. O a alta hora de la noche. ¿Qué signo? Que eso no estaba preparado. Expresa ese mismo fenómeno. Ahora, la masa de los partidos políticos dieron ante el pueblo una demostración de capacidad. No creo que esa sea la opinión de la gente. De organicidad, tampoco. De cohesión en su pensamiento, tampoco. En una mirada reflexiva, lo que uno puede pensar es que esa pelea la perdió el grueso de partidos políticos. Se le fue de las manos.
una pelea en su propia casa, con sus propias reglas y con su propio juego. Y es difícil que a partir de esta pelea el pueblo tenga una buena opinión de los partidos y de los diputados de los partidos. Y también es difícil que la gente entienda que esos son sus representantes. Mira las consecuencias de esa interpelación. Ahora, ¿y qué sigue ahora? ¿Qué van a hacer los diputados? Lo más destacado es formular una serie de recomendaciones. Se está hablando de acciones en el terreno penal, que es un tema escabroso. Ahora, si hay recomendaciones, que a lo mejor es lo más esperable, está bien que las hagan, claro, pero sabiendo siempre que no son vinculantes. Porque esas recomendaciones después de una interpelación solo son vinculantes en dos casos: cuando se trata de la seguridad pública y en el caso de la OIE, cuando se trate de graves violaciones a los derechos humanos. De modo que hay límites. No es que el Ejecutivo esté haciendo labores encomiables. No se trata de eso. El tema es que hasta ahora los partidos políticos no están haciendo lo necesario para que el pueblo piense que no son los mismos, que han cambiado, que son ahora más juiciosos, que están ahora más vinculados al pueblo, que tienen ahora más sensibilidad y más limpieza en el desempeño de sus funciones o en el manejo de la cosa pública. No están haciendo lo necesario para que el pueblo lo mire así. Y hay una idea en el pueblo, y es que no es posible que el pasado regrese. El pueblo le tiene temor, asco al pasado. Mira la palabra, asco al pasado. Y aunque el presente no es un presente promisorio, no es un presente de color celeste, el pasado no es mejor que el presente. Este es el criterio que camina en la cabeza de millones de personas en el país. Y lo que ocurrió en esa interpelación alimenta esta idea, la fortalece. ¿Qué van a hacer los partidos políticos de aquí a las próximas elecciones del próximo año? Yo no dudo que haya gente talentosa y que haya gente que esté estudiando la coyuntura lo más científicamente posible y que van a encontrar un camino para responder a lo que el pueblo está exigiendo. Pero de entrada deben de saber que lo que pasó este fin de semana no puede ser anotado como un punto a su favor. Un abrazo para todos y para todas.